Cuando decimos que llegamos a las entrañas de Querétaro, pudiera parecer exagerado, pero esto es precisamente el espíritu de estos programas, Jaime. Estamos aquí sobre la Espuela del Ferrocarril en Carrillo, en lo que fue una fábrica de canicas. Aquí en Querétaro se fabricaban canicas y ahora esta nueva planta que se llama Reciclados Metálicos nos hace el favor de abrirnos las puertas para poder llegar a conocer cómo era aquí donde se hacían las canicas posteriores a las que nosotros conocimos de niños, con las que nosotros jugábamos, que inclusive platicábamos que llegaban a ser de barro o de piedra, les decíamos de piedra, ¿no? Canica de piedra. Sí, entonces Jaime, estamos en un lugar pues dentro de una industria, dentro de los trabajos y mostramos aquí pedacería de los que fueron los materiales, la materia prima para la elaboración de las canicas y las canicas que se venden en la actualidad. Sí, para mí fue una sorpresa saber que había fábrica de canicas en Querétaro y que incluso fue sujeta a esta canica de exportación, porque nosotros conocíamos las canicas de piedra que les llamábamos, que eran de cemento, era un núcleo, porque la curiosidad nos hacía partirlas para ver qué tenían adentro. El hueso de capulín. Tenían algo como un núcleo y después de rodar les daban una coloración con anilinas, con pintura de tierra que le decían, eran rojas, verdes y amarillas. Sí. Estas canicas se vendían por kilo, las comprábamos en las tlapalerías en Querétaro o en el mercado Escobedo y con un cucharón nos daban en un alcatraz o un cucurucho, como se conoce. Antes le decían un alcatraz de canicas y nos daban por 20, 25 centavos, o sea, lo que utilizábamos, no tanto para jugar a las canicas, sino para tirar con la resortera, Luis. Eran los juegos de claro. Aquella época. Y tenemos aquí, me voy a atravesar un poco para ir sacando algunas de las gemas. Aquí ojalá se pueda apreciar, donde vemos cómo era la formación, cómo empezaba la fabricación de la canica, que después era el divertimento, porque además en este juego de las canicas, en México, como país, teníamos reglas. Así como no. Eran las reglas universales de la canica. Una de ellas era chiras pelas. El chiras pelas. No se vale tirar de uñita. No, ándale, pinte su camote. Estás tragando camote, porque ya después de la rayita era tragar camote. Así es, y también había calacas y palomas. Chiras pelas. Altas desde su rodilla. Sí. Ojito. Sí. Y había un cocol y en el cocol se ponían las canicas y estaba uno tratando de sacarlas porque tenías tu canica preferida, era tu tirito. El tirito. El famoso tirito. Y había desde la canica de piedra, las ágatas muy bonitas, las agüitas, los ponches. El mundo. Que el mundo generalmente no lo utilizabas, era un lujo traer el famoso mundo porque era inoperante para poder tirar. Claro, las bombonas que se conocían, o cachibombas en otros lados, ¿no? Era la canica gorda. Y para aquellos que eran siempre muy aguzados, estaban también los balines. Sí, pero estaba prohibido porque el balín cascaba las canicas finas y pagabas tú con canicas cuando escogías las canicas ya más amoladitas para poder pagar. Y una canica cascada pues se agarraba bien para poder tirar. Pero no solo eran las canicas, Luis, había otros juegos que generalmente eran hechos de madera, algunos de lámina importados, porque muchos de los avioncitos y camiones venían de Estados Unidos. La mayoría era de madera, el yoyo, el valero, el trompo, todo eso que había, como los carritos de madera, que había a la venta. Un trompo. Sí, yo no los traje porque ya los míos me los tiró mi mamá, me castigó hace mucho tiempo. Pero el trompo era de mezquite los buenos y tenía una puya de tornillo. La puya de tornillo era para despedazar a los puyazos, a los otros trompos. Y había gente tan hábil que podía bailar un trompo, se echaba el trompo a la uña. Que se queda como un refrán. Se quedó con modismo.
y muchos juguetes que van quedando. Aquí en este momento que se escuchan ruidos porque estamos dentro de una industria, estamos en las entrañas de una industria, entonces vemos, por ejemplo, estos cuarzos que son bellísimos, las estructuras que tienen, y esta era la materia prima. Nos explicaba el propietario de esta fábrica que estaban cerca de la vidriera precisamente por las arenas sílicas y por el vidrio, el desecho de vidrio que también podía ser utilizado aquí, y con unos tonos pues muy bellos, tonos muy bellos que aquí en las tomas de nuestro productor Enrique Zamudio se podrán observar. Aquí las tenemos. Y bueno, Jaime, déjame confesarte que me llena de emoción estar en un lugar así, hacer estos hallazgos, caminando, verlos enterrados, que nos faciliten amablemente el agua para poder dar un lavado, que encontremos un baúl con todo lo que significa un baúl y estar aquí platicando de lo que fueron nuestros juegos y que al paso del tiempo ese juguete se fue perdiendo. Pues parece que se nos termina este corte, vamos y regresamos. Pues seguimos en este segundo segmento del juguete olvidado, donde venimos al lugar donde se hacían las canicas. En esta fábrica, ahora ya tiene otro giro, pero en esta fábrica que estuvo poco tiempo, Jaime, poco tiempo duró, después cayó a ser un lugar vandalizado. Tú tienes una extraordinaria memoria, Jaime, y te acordarás perfectamente, porque lo hemos platicado, de cuándo comienza a ser desplazado el juguete tradicional, el que nos hacían las familias, el que se compraba en los mercados, el que se hacía artesanalmente, y es con la llegada del plástico. Sí, lo tengo muy presente porque se abrió una calle que era la calle Nueva en 16 de septiembre ahora. Estaba el Cine Goya, se derrumbó el Cine Goya por el lado de Juárez. Por el lado de Allende se demolió lo que era el Hotel del Ferrocarril. En esa calle, en la época de Agapito Pozo, en 1946, quedó abierta durante mucho tiempo de tierra suelta y llegaron ahí los juegos que venían para Navidad de ese año, los juegos mecánicos, y muchos de los puestos que vendían todavía el juguete tradicional. Se puede decir que fue la transición, porque ahí conocimos unos carritos muy vistosos, colores que no estábamos acostumbrados, ligeros y que se llamaban de plástico. Ahí hubo un incendio, uno de esos puestos alumbrados por unas lámparas de aquellas Coleman. Ya, sí. Se quemó el puesto. De capuchón. Se quemó el puesto, y después de que llegaron los bomberos, que estaban por ahí muy cercanos todavía en Guerrero, empezó a expenderse lo que había sido menos dañado. Los Altos Reyes en esa época trajeron unos carritos medios defectuosos. Medio quemados. Medios quemados. Para mí eso fue la transición de la madera y la lámina al plástico. Al plástico. 1946. Y empieza 47. ya el olvido del juguete tradicional. Porque, Jaime, tú tenías aquí en las manos unas canicas de las elaboradas aquí. Esas son canicas de las hechas en esta fábrica. Y están encontradas en los patios todavía, lo que queda, los vestigios de este material. ¿Podemos considerarlo como un vestigio arqueológico? Pues quizá no en este momento, pero los años nos van a llevar a esto, ¿no? Y bueno, qué maravilla de el entretenimiento que teníamos a base de estos juegos. Yo recuerdo bien, a ver, en esto de los juegos, Jaime, una piola era suficiente. Sí. Con esto se saltaba la riata. Practicábamos haciendo nudos. Sabíamos hacer nudos, servía para lazar, para saltar de altura, para medir la longitud. Bueno, y era una cuerda. Y con esta cuerda hacíamos tantas cosas. Con un bote, Luis, el bote servía para el juego aquel que era el bote pateado. El bote pateado, claro. El bote pateado, que empezabas tú a jugar con los compañeros. Era la imaginación
lo Sí. que hacía, porque ¿qué fue primero, el juego o el juguete? Yo creo que fue primero el juego, después ya fueron inventando el Los juguete. juguetes, claro. Sí. Pues es lógico que primero te empiezas a entretener y empiezas a agarrar desde cajas de cartón, palos, canicas, que es el caso que nos trae aquí a este lugar, o el trompo, o el valero, la matatena, y todo esto que se va quedando en el olvido ya solamente como juguete artesanal que se va perdiendo. Y esto, dentro de nuestro trabajo, pues es un rescate para mostrar al público que nos hace favor de vernos que así es la materia prima con la que se hacían las canicas o se seguirán haciendo en otros lugares, y que aquí en Querétaro hubo una fábrica que hacía estas canicas y las exportaba. Y luego vino la modernidad, porque el famoso yoyo tradicional que teníamos nosotros de madera, de repente una embotelladora empezó a promover un yoyo Duncan. El yoyo Duncan causó un revuelo aquí en Querétaro, incluso había una convocatoria para ir al Cine Alameda en aquella época, porque venían los campeones del yoyo Duncan de Estados Unidos. Con sus sacos rojos. Sí, entonces hacían suertes ahí, que el columpio, que el perrito, que la vuelta al mundo, cosas que no imaginábamos nosotros. Patinaban los yoyos. Patinar el yoyo, porque tenían un centro de madera y la cuerda estaba floja en la parte del centro. Sí, era una delicia poder recordar, ya es una delicia esos días, porque de verdad es casi vivencial el recuerdo que traen los patios de las escuelas con las exhibiciones. Sí, los huesitos, la matatena, que después la matatena de huesos de chabacano ya llegó de plástico y era más fácil de recoger. La pelota de esponja para jugar quemados. La pelota de hilo, de hilaza también. La de hilaza. La de hilaza, Bueno, antes de los balones. Tantos juguetes que han pasado por nuestras manos con la edad, Jaime, que de verdad es muy gratificante poderlo estar rememorando. Vamos a un corte y regresamos con un invitado que es precisamente quien ha visto esta transformación, ha logrado rescatar este lugar de las condiciones en que estaban para hacerlo productivo. Como no, y de seguro también jugó. Claro. Regresamos en un momento. Pues un placer, un honor que aquí el ingeniero Salvador nos haya permitido estar dentro de su empresa para recordar lo que hemos venido recordando los dos segmentos anteriores. Ingeniero, bueno, y esto nos remonta a nuestra infancia, a los juegos. Claro que sí. Yo creo que antes, en el tiempo que nos tocó ser niños, pues todos jugábamos a las canicas. Sí. Y pues todo lo normal del que jugábamos, andábamos con el chiras pelas, el no comas jamón. Sí. Pues todas esas cosas, y pues ya realmente pues estas tradiciones se han ido perdiendo un poquito con la cosa moderna. Sí, y sin embargo quedan grandes recuerdos y bueno, las canicas se siguen vendiendo. Tal vez ya no tengan la popularidad de antes porque también los niños ya no pueden jugar en las calles. A mí me costó trabajo conseguir estas, Luis. Sí. Incluso en el mercado de la Cruz ya no las pude conseguir. Tuve que ir a una tlapalería. Sí, y yo las conseguí en una papelería, las que están ahí, además de las que nos hicieron favor de facilitarnos para este segmento. ¿Qué te acuerdas, ingeniero, así de esos tiempos? Bueno, pues de esos tiempos, cuando jugábamos a las canicas, pues había todavía muchos lotes de tierra, porque pues en el pavimento no se pueden jugar canicas, bien. Tienes que jugar en la tierrita. Sí. Y pintabas tu raya, pintabas tu círculo, ponías tus canicas ahí en medio y a sacar las canicas, y que no se te quedara ahí tu tiro. Ajá. Porque te ahogabas y ya perdías. Pero había un secreto para hacer lo que era el agujero, que era donde te ahogabas. Uno de los mundos o de las canicas lo pisaba uno y sacarlo con cuidado y ya quedaba. Era parte de la ingeniería. Y Jaime, otro, al menos en mi caso, otro de los pleitos grandes eran las manos cortadas en la tierra
que se te craquelaban, por así decirlo, y los pantalones rotos de las rodillas y la regañada de las casas, ¿no? Sí. Pero hubo una gente visionaria que sacó unos parches para las rodillas. Sí, cierto. Algunos eran cosidos y otros eran ya planchados. Sí, eran con planchas, se pegaban, sí. Sí, pues muchas cosas que nos traen las canicas. En este Querétaro que de repente empieza a florecer, un Querétaro que había estado postergado, olvidado después del sitio, y comienza a florecer. Ya ahora tenemos una mancha urbana tremenda, menos niños en las calles, menos niños en los parques, desgraciadamente, y menos juegos de estos que nos despertaban el ingenio. Por ejemplo, ingeniero, rescatar este lugar debió haber sido un trabajo muy arduo para poderlo hacer. Sí, realmente sí nos costó un poquito de rescatar. Pues esta empresa ya tenía varios años abandonada, ya tuvimos que nosotros volver a reconstruirla. Ya teníamos algún tiempo con la idea de venirnos para acá porque quedó en muy buena situación. Lástima que tuvieron que cerrar porque pues, los gustos van cambiando y ya no juegan tanto a las canicas los muchachos de este tiempo. Nos comentabas, ingeniero, que esta fábrica de canicas perteneció a los hermanos Jorge, Alex y Carlos Vázquez Medina. Sí. Ellos fueron los que tenían, y ahora ya estamos en reciclados metálicos. Así es. El actual giro que se tiene. Sí, ese giro del reciclaje de los metales, pues ya tenemos algún tiempo nosotros en este negocio, ya muchos años. Pues la verdad que da mucho gusto. Este lugar lo visitamos por el trabajo periodístico cuando estaba totalmente vandalizado, cuando aquí era un nido de malvivientes, y ahora llegar y ver gente trabajadora, los ruidos propios del taller, el que se esté generando riqueza, trabajo, el que esté esto funcional y adecuado para lo que fue creado para la industria, da mucho gusto, Jaime. Mucho gusto y felicidades por esta empresa y gracias por abrirnos el espacio. No, encantado de la vida y qué bueno que todavía se acuerdan de esos juegos, sí, que ya no son muy comunes en este tiempo. Sí. Y de aquellas correrías infantiles quedaron frases muy profundas, Luis. Cuando se usaban las canicas de piedra para la cacería con la resortera, había una frase que era: de lagartija para arriba todo es cacería. Eso lo para la posteridad. Oye, y Edmundo González Yaca también tenía una frase célebre, que estaba jugando en la calle y lo detienen unos policías, ¿no? Y les dicen, es su casa o algo así, y les dice, si tuviera parque no estaría aquí. Hay una anécdota, sí, como general Anaya, hay una anécdota de él, bueno, convocamos para saludarlo también, y pues sigamos, nos falta un minutito, Jaime, ingeniero, y este minutito yo quisiera emplearlo pues para que hiciéramos una pequeña reflexión sobre lo que estamos viendo aquí. Pues aquí tenemos los vestigios de lo que quedó cuando esto era fábrica de canicas. Se cerró hace algunos años, en 2005, 2007, y aquí pues eran la materia prima con que se fabricaban estas canicas. Había de barro y había las de lujo que eran de cristal. Esta es la materia prima de ellas. Cuarzo, ¿verdad? Cuarzo y vidrio. Es cuarzo, el vidrio, es con lo que se fundían. Aquí estaban los hornos y pues la técnica para hacerlas redondas, esa sí la desconozco. Eran planchas vibratorias, entonces la canica estaba girando. Le daban temperatura y le iban enfriando poco a poco, sí, para ya que quedara la forma. Se iba haciendo. Y ahora nos llegan de China. Sí, ahora ya la producción es china, ya ni siquiera estadounidense, sino ya china. Nuestras canicas, como las banderas, como la Virgen de Guadalupe, como el San Juan Diego, bueno, los carros, las plumas y tantas cosas. Pues muchísimas gracias por acompañarnos desde las entrañas de Querétaro en esta fábrica. Muchísimas gracias, ingeniero, por habernos permitido estar. Este es el juguete olvidado
Estas fueron nuestras canicas y que ojalá las retomen las nuevas generaciones, porque es, en verdad, un placer echarse un tirito con las canicas. Ándale. Muchas gracias, Salvador. A tus órdenes, Jaime.